Mi estimado, Bueno, qué gusto. Qué gusto. Y bueno, agradecemos también y la debida paciencia a nuestros amigos Radio Escucha y también quienes nos siguen por las redes sociales. Estamos con Javier Buendía, presidente de Somos Ciudadanos. El tema principal, justicia en la mira, renuncia de Swing en el caso Godoy. ¿Cree usted que hubo presión o no en el caso del señor Swing por esta situación ante el juicio político de Godoy? A ver, básicamente con el saludo nuevamente a apreciada Sofía, a Alex y a todos quienes tienen la deferencia de escucharnos, esperando que hayan iniciado bien este 2026. Más allá del tema de las especulaciones que se pueden dar alrededor de los últimos insucesos, yo creo que hay que hacer un análisis desde el punto de vista de los temas de fondo. Y creo que estamos asistiendo a un problema de rectitud, que ya tiene que ver no solamente con la desinstitucionalización de la justicia, sino con un problema ya de apego al tema de las normas éticas y morales de las personas. Y en esto, en el hacer un balance solamente de ahora que estamos iniciando, desde las finales de 2023, de 2025, perdón, la quinta temporada de lucha por la reforma ciudadana de la Administración de Justicia, proyecto que hemos desarrollado en los últimos 15 años, hacer un análisis de lo que han sido las conductas de quienes han designado a las autoridades durante los últimos 5 años. Y en esto entonces hacer un claro énfasis de un resumen básico del estado de descomposición del órgano de gobierno y de administración y de control disciplinario de la función judicial. Hacer el reconto: María del Carmen Maldonado, renunciante; al Fausto Murillo, destituido. El siguiente, con los dos procesados, Murillo y Barreno. Luego, en la nefasta administración del impresentable de Hernán Ulloa, se produjo también el tema de la decisión de Iván Saquicela de poner a el hoy sentenciado y preso Wilman Terán. Y ahora, efectivamente, en el marco de esta descomposición de que la Corte Nacional de Justicia no tiene ni siquiera la composición de los jueces titulares para provocar una decisión de la elección de su presidente titular, se da esta suerte de encargo, en donde efectivamente sale entonces el tema de la figura de Mario Godoy, que en este momento deja serias dudas sobre lo que ha significado incluso el tema de el nivel injerencista por parte de la administración, que es lo que preguntaba Alex, no al momento de estas renuncias, sino al momento de lo que fue, en primer lugar, el proceso de designación por el también totalmente desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana en relación a julio del 2023. Porque hay que recordarle a la audiencia que se dejó de lado una designación ya hecha con la doctora Duna Martínez para dar lugar de una manera total y completamente inconstitucional, irregular e ilegítima a la posibilidad de que Mario Godoy se integre a una terna con el advenimiento y la decisión del doctor José Swing para provocar lo que ha sido una absoluta precaria y deficiente labor, que además de los hechos que nos estamos enterando, ha generado un tema de absoluta intensidad en la baja calidad del servicio de justicia, cuando hay más de 7,000 muertos en el año 2025 por el tema del delito relacionado con el tema de homicidios. Javier, así que lo de Godoy y lo de Swing representa nada menos y nada más que esta situación de análisis que el país tiene que hacer sobre las conductas de quienes participaron en su designación. Correcto, entonces el resultado de lo que se ha hecho mal desde un principio. ¿Logro escucharlo? Ya. Entonces, en ese marco de cosas, el tema del control político de la Asamblea Nacional también tiene que ser evaluado. Es decir, los juicios políticos entablados en relación a los vocales del Consejo de la Judicatura del periodo 2022 en adelante. Finalmente fue destituido el señor Salvados por el bloque de la Revolución Ciudadana, aquellos que hoy están presos, y Fausto Murillo fue destituido con posterioridad. En el caso de Wilman Terán, también un juicio político que gracias a la Revolución Ciudadana tampoco se produjo el tema de la censura y destitución. Entonces, hoy cabe
el tema frente a lo iniciado en relación al tema de Mario Godoy, la posibilidad de la enorme duda frente al tema justamente del injerencismo, del tema de la falta de capacidad de precautelar la independencia judicial respecto de lo que podría suceder en relación al tema del futuro de este proceso de enjuiciamiento en la Asamblea Nacional. Es decir, que tenemos un conjunto de cosas que ya no solamente están en el análisis que se sigue haciendo y se sigue haciendo respecto de la institucionalidad como un asunto genérico. No, se trata de un asunto de personas, de conductas, que incluso deberían iniciarse sobre eso, los procesos también en el orden judicial en la propia función, respecto de lo que han provocado y los daños inmediatos que se están generando en la situación de que se vuelve más grave la situación de inseguridad, se vuelve más grave el tema de la incertidumbre y la desconfianza, ahora que nosotros incluso estamos intentando provocar una visita de Estado del presidente de la Argentina el 25 de marzo con un evento posterior en la propia ciudad de Guayaquil para lanzar una estrategia comercial respecto de la seguridad jurídica. ¿Y esos efectos dónde están? En el tema del ahondamiento de la crisis socioeconómica, pero principalmente en el hecho de la desconfianza que no solamente generamos en la función judicial, sino entre nosotros como ciudadanos, porque ya no confiamos en la administración de justicia para resolver nuestros propios conflictos en el orden personal, como personas, como trabajadores, como empresarios. Javier, usted que ha sido un luchador por este tema de la depuración de la justicia, de lograr una justicia que realmente sea independiente, eficaz y eficiente, ¿qué hacer? Porque vemos aquí, como usted bien lo manifiesta, que vienen ya de años, no es una cosa que desde ahora está el escándalo en el sistema judicial. Tenemos ya varios miembros del Consejo de la Judicatura destituidos, con presos, con sentencias o con investigaciones a su espalda. Entonces, a la espalda de ellos, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos y más que nada el Estado? ¿Qué es lo que debería hacer más allá de la fiscalización y de lo que ya se está realizando para prevenir que personas con estos actos o que podrían cometer estos actos no incurran? Porque claro, muchos le echan la culpa al Consejo de Participación Ciudadana, sí, puede ser, pero la terna viene de la propia Corte Nacional de Justicia, pues. Y los jueces ni siquiera están... Hay jueces y hay conjueces, ni siquiera está completa la Corte Nacional de Justicia, de lo que tengo entendido. Corríjame si no es así, pero en todo caso, ¿qué podemos hacer? Persistir y resistir frente al tema de la necesidad de seguir proponiendo alternativas, pero hacer solamente dos puntualizaciones, querida Sofía. En relación a la nefasta actuación de Ulloa, hay que recordar en qué circunstancias se produjo la designación de Wilman Terán. Porque es muy importante tener memoria respecto para saber que estos antecedentes han producido estas consecuencias y son en estos nefastos personajes sobre los cuales también hay que tomar la debida rendición de cuentas. Y en el caso del tema de la designación de Mario Godoy, el hecho de que fueron de una manera totalmente sui generis, por llamarlo menos, en este último proceso, desechadas todas las impugnaciones que se produjeron no solamente sobre él, sino sobre todos los candidatos. Es decir, que tenemos un problema de legitimidad de origen, en el que por supuesto que hay responsabilidad de Iván Saquicela, que por supuesto hay responsabilidad de José Swing, pero también del tema del Consejo de Participación Ciudadana a partir solamente de estos dos sucesos. A ver, efectivamente nosotros hemos creído que sobre la base de hacer una auditoría específica, ya no podemos confiar en el poder público ecuatoriano. Así que prevalidos de tres elementos fundamentales, tres antecedentes fundamentales. El primero, en el año 2005, se creó luego del tema de la defenestración de Lucio Gutiérrez, una comisión en el que estuvo al frente Leandro Despoy de Naciones Unidas para provocar la designación de una nueva Corte Nacional. En ese marco se estableció una estandarización sobre la base de hacer efectivamente una línea de diagnóstico y una determinación sobre tres aspectos fundamentales. El tema de la independencia judicial respecto del Poder Ejecutivo. El segundo, el tema de la calidad del servicio que se estaba ofreciendo y las posibilidades de una reforma de justicia que se venía dando desde el año 92 hasta el año 2007 con el apoyo del Banco Mundial.
Repitiendo esa experiencia, en el año 2012, con el nefasto Baltasar Garzón, el gobierno de Noboa, el gobierno de Correa y la administración del Consejo de Participación de la época, crearon en función del tema después de la consulta popular del 7 de mayo, también una auditoría internacional, presidida, incluso está remunerada con lo que contraviniendo el ordenamiento jurídico que los veedores no tienen monumento alguno, por Baltasar Garzón, para dar legitimidad a este modelo que dio paso a la creación de este estado de situación para la implementación, por ejemplo, de la impunidad para el crimen organizado a partir de la Administración de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc bajo el mando de Correa. Y en esos marcos de situación, hemos nosotros ya propuesto y estamos en la conformación de una comisión de carácter internacional que con la debida admisibilidad de los órganos del poder público puede iniciar un proceso de auditoría internacional similar para determinar justamente los temas de la línea de independencia judicial, que ahora no solo es del tema del poder público y del ejecutivo, sino principalmente del tema del crimen organizado, porque hay una suerte ya de pirámide de tres lados, ¿no? La administración de justicia, la función ejecutiva y ahora el crimen organizado. Pensábamos que Metástasis ya era lo último con lo que podíamos sorprendernos, y no, seguimos sorprendiéndonos en la examinación de estas últimas denuncias de carácter público. Lo segundo, la capacidad de que ahora que se ha aprobado, y usted mencionaba, escuchaba el tema de la presidenta de la Comisión de Justicia. Ahora comprendemos por qué no fuimos recibidos en Comisión General el año anterior. En relación a que se ha anunciado que hay un informe de primer debate, en donde se está reformando el 60% del Código Orgánico de la Función Judicial, y podría dar paso entonces a una posibilidad ya sistémica de reforma que hemos hablado tantas veces durante estos últimos 5 años en espacios tan apreciados como este. Y el tercero, que efectivamente podamos generar a través de esta auditoría internacional los esfuerzos de la generación de confianza, sobre todo a la inversión nacional y a la inversión internacional, que se está generando algún tipo de mensaje relacionado con la previsibilidad y la capacidad de generar seguridad jurídica en el Ecuador. Así que en el marco del esfuerzo de persistir y resistir, estamos nosotros al advenimiento de esta 5ª temporada con esta particular iniciativa en el marco de que justamente para el inicios del mes de febrero se pueda, tomando en cuenta los antecedentes y además del hecho de, parece incluso hasta paradójico, que en la ciudad de Guayaquil el señor Godoy firmó un acuerdo interinstitucional con el apoyo del PNUD en agosto para preservar la independencia judicial. Y el señor José Swing firmó en el mes de diciembre también un acuerdo para precautelar la situación de proteger a los jueces en el mes de diciembre en un marco de un convenio interinstitucional con la Corte Constitucional. Entonces resulta altamente paradójico el hecho de que 2 de las personas cuestionadas en este momento firmaron sendos convenios, incluso con el aval de Naciones Unidas, para preservar el tema de la independencia judicial y la integridad de los jueces, y tenemos los hechos de conocimiento. Lo más saludable también sería... Este esfuerzo es el que estamos cumpliendo para este momento. Pero ¿a quién podría ahora hacerse esto? Porque si usted lo manifiesta... Si usted le manifiesta que ya esto firmó, por ejemplo, estas cosas internacionales también ha firmado José Swing y Godoy, ¿a quién acudir entonces para que haga? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en esta propuesta que me parece muy interesante? ¿Para acudir a quién a que dé la mano en este tema internacional? Hay 3 organismos muy claros. El primero es el World Project Justice, que hace una evaluación del tema de la situación de seguridad jurídica en los países y el cumplimiento del Estado de Derecho. El segundo, el órgano de cooperación jurídica de la Organización de Estados Americanos. Y el tercero, evidentemente, el tema de los órganos que prevalecen en los multilaterales, tomando en cuenta que hay incluso el tema de los convenios marcos y los contratos que tienen que ver con los créditos, tanto del Fondo Monetario Internacional como
como del Banco Mundial y del BID, que podrían dar paso a la posibilidad de designar personas para la conformación de esta auditoría internacional, sobre todo en la línea de poder preservar el tema de incluso las inversiones que se están generando en el Ecuador. Esto, por supuesto, dependerá del tema de la voluntad del Estado ecuatoriano, particularmente de la función ejecutiva y principalmente de la función judicial y del órgano también de la función de transparencia para la debida acreditación. En el caso del cual no solamente que vamos a solicitar, sino que vamos a exigir, prevaliendo incluso, dejando prevenido incluso en estas solicitudes de cuáles serían las acciones de orden judicial que estableceríamos sobre la base del impedimento de la instalación de esta auditoría. Es la única capacidad que se tiene en este momento para determinar con un diagnóstico claro de esta auditoría y sobre todo generando en el desarrollo de la veeduría, basado en las experiencias internacionales anteriores, la posibilidad de ir determinando exactamente el nivel de responsabilidades que hay sobre el estado de situación actual de la justicia y sobre todo en ello que se determine ya la voluntad en el orden de las autoridades que tengan que ver con el Consejo de la Judicatura. Y yo me uno a las voces del tema de que el doctor Marco Rodríguez el día de ayer, como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, busque una resolución del Pleno para quitarle la confianza al señor Godoy y bajo la recomendación que le hiciera el 29 de diciembre el presidente de la República, renuncie. Pero sobre todo estaremos vigilantes de que se dé la posibilidad del cumplimiento de que la doctora Alexandra Villasís asuma, con el apoyo de la Academia, sobre todo de Guayaquil, a quien apoyaremos decididamente, para que personas de esa probidad puedan tomar estas decisiones de dar paso al tema de esta auditoría internacional, que nos permita sobre todo determinar además las recomendaciones que tienen que ver con el tema también de la situación del agravamiento que ustedes venían señalando desde al inicio de este noticiero, en relación a los hechos de la inseguridad, con los cuales incluso el Ecuador ya tuvo que amanecer espantado en estas primeras semanas del año 2026. Así que en esta suerte ya el nivel ha pasado de la tolerancia, del nivel de la solicitud, a una línea de exigencia, tomando en cuenta que hay inversiones, hay créditos y hay situaciones de sanciones internacionales a los cuales el Ecuador podría verse incluso inmiscuido de no cumplirse y darse paso a esta posibilidad de la auditoría internacional. Correcto, Javier, entonces, muy bien. Sí, quisiéramos seguir charlando, entonces lo que sería y cause gran expectativa es que el señor Godoy ya dé un paso a un costado. Así es, y más que nada me quedo con lo que dijo Javier, que ya hemos pasado los límites. Concuerdo plenamente de eso, ya pasamos el límite de la solicitud, de la tolerancia, lo que usted acaba de decir, y ya ahorita necesitamos exigencia, y ojalá que las voces, las personas correctas escuchen este clamor ciudadano y esta representación que usted tiene, que es tan importante, que es de la ciudadanía, se hagan estos tipos de plataformas como la que usted dirige y podamos buscar una solución más allá de los que ya están adentro y que pueden recibir presiones o que están contaminados. Muchas gracias, Javier, buen día, siempre un gusto tenerlo aquí y nos quedamos con muchas más ganas de escucharlo, todas estas propuestas y otras que seguramente tienen desde la plataforma Somos Ciudadanos. Se nos acaba el tiempo, pero en todo caso lo volveremos a contactar para seguir conversando de este tema tan importante. Afectuoso saludo, Sofía, un gran día para todos.